Acercamiento al pensamiento pedagógico político en la pedagogía del oprimido acerca de la educación liberadora y el método Freire. El mundo educativo de la década de los 70 en el siglo XX conoció y estudió la obra Pedagogía del oprimido del educador brasileño Paulo Freire, la cual escribió en Chile cuando su autor estaba desterrado por el gobierno militar del Brasil y la cual fue publicada en México en 1970 cuando visitó al educador Iván Illich y al grupo de MEAUX en el Centro Intercultural de Documentación de Cuernavaca, el CIDOC, de alta investigación educativa. Esta obra es una de las más estudiadas sobre la educación popular en el mundo y ha tenido traducción en más de 20 idiomas. Según sus ideas educativas, nuestro pueblo latinoamericano vive en la opresión por fuerzas sociales superiores, los grupos opresores, los cuales no permiten su liberación. La pedagogía tradicional, apropiada para las clases superiores, que llama Freire educación bancaria, es para una clase privilegiada, y esta debe cambiarse por una pedagogía para los oprimidos, con una visión crítica del mundo en donde viven. El mundo de los oprimidos busca su liberación y lucha contra sus opresores en todos sus anhelos de cambio. Tiene la oposición de quienes tienen el poder, la riqueza y la tierra. Cuando los oprimidos en América Latina lucharon por la reforma agraria para poseer tierras y ser propietarios, encontraron la oposición de los opresores. Y asimismo en la educación, pues solamente se llega a ella en su plenitud y en su calidad con la educación bancaria, que es propia para los privilegiados y es muy difícil para los oprimidos. Pablo Freire señala que la liberación para los oprimidos tendrá un parto muy doloroso. Cuando el oprimido alcance su liberación, será un hombre nuevo, y lo deseable es que éste alcance a una sociedad de armonía en la justicia social y en donde el bienestar de las gentes no esté basado en la dominación y explotación que hacen unos hombres sobre otros. En su obra Pedagogía del oprimido, el educador Freire dice que las masas oprimidas deben tener conciencia en su realidad y deben comprometerse en la praxis para su transformación. En ello tienen una gran solución en la educación, pues la pedagogía del oprimido busca crear conciencia en las masas oprimidas para su liberación. La alfabetización del oprimido debe servir para enseñarle no solamente las letras, las palabras y las frases, sino lo más importante, que es la transmisión de su realidad y la creación de una conciencia de liberación para su transformación en un hombre nuevo. La nueva pedagogía de los oprimidos tiene un poder político para que con conciencia social pueda enfrentar a la dominación opresora y buscar la transformación social y política de esa realidad. Por ello, los nuevos trabajos educativos deben buscar que el oprimido tome conciencia de su situación de opresión y se comprometa en la praxis con su transformación. Los oprimidos luchan contra la cultura de la dominación, señalando que en esta lucha se llega a la violencia. Cuando el opresor obstaculiza al oprimido para que busque su afirmación como persona, comete un acto de violencia. Sin embargo, a pesar de esta violencia, es importante la lucha de los oprimidos para llegar a la liberación y alcanzar la altura de un hombre nuevo. Paulo Freire recalca en su obra Pedagogía del oprimido sus ideas por los opresores, para quienes el valor máximo radica en el tener más y cada vez más, a costa, inclusive, del hecho de tener menos o simplemente no tener nada de los oprimidos. Ser, para ellos, es equivalente a tener y tener como clase poseedora. Ahogarse en su propia riqueza es un derecho inalienable de la clase dominante, escribe Freire, y lo justifica con decir de los pobres que son incapaces y perezosos. Por ello, la actividad constante de los opresores es controlar permanentemente a los oprimidos y desvalorizar todas sus actuaciones para dominarlos con más seguridad. Para que el oprimido se libere, necesita la acción, pero esta debe ser con reflexión crítica y con verdadera conciencia sobre la realidad. Si ello no ocurre, la acción para la liberación se vuelve activismo. La clase dominante ha creado una serie de mitos
que reflejan su visión sobre la opresión. Paulo Freire señala los mitos de los opresores y su relación con los oprimidos. El mito de la clase dominante defiende el orden en la libertad, el respeto a los derechos humanos, el derecho de todos a la educación, el mito de la igualdad de clases sociales, el mito de que la rebelión del pueblo es un pecado en contra de Dios, el mito de la propiedad privada como fundamento del desarrollo de la persona humana, en tanto se considere como personas humanas solo a los poseedores. Así continúa en su obra Pedagogía del Oprimido, en donde dice: el mito del heroísmo de las clases opresoras como guardianes del orden que encarna la civilización occidental cristiana, a la cual defiende la barbarie materialista, el mito de su caridad, de su generosidad, cuando lo que hacen en cuanto clase es un mero asistencialismo que se desdobla en el mito de la falsa ayuda, el cual, a su vez, en el plano de las naciones mereció una severa crítica de Juan XXIII. El educador Paulo Freire, en la Pedagogía del Oprimido, hace una crítica a la educación tradicional de los opresores, la cual llama educación bancaria. En este tipo de educación, el maestro es el sujeto de la educación y el educando es el receptor que recibe todos los contenidos de la sabiduría. La tarea del maestro es llenar a los educandos con los contenidos de sus conocimientos. En esta concepción bancaria de la educación, el buen estudiante, el buen educador, es el que mejor vaya llenando los recipientes en los depósitos de los estudiantes y será el mejor educando, el que se deje llenar dócilmente los recipientes y los aprenda con mucha memorización. Los estudiantes de la educación tradicional son pasivos, reciben muchos conocimientos, los cuales son guardados y archivados. El dueño de la información es el educador, que es quien sabe, pues los educandos serán los que no saben. Esta educación forma agentes dóciles de los opresores. Se educa para una vida bajo control de los opresores, quienes estarán tranquilos porque saben que los educandos se están formando en una educación tradicional, con seres más adecuados al mundo gobernado por los opresores. Por ello, para los opresores, una educación que piensa auténticamente en la realidad es peligrosa para la sociedad tradicional. Por ello, dice Freire, los opresores siempre estarán presentando dificultades cuando los educandos van descubriendo su propia realidad. Los opresores siempre estarán dificultando al máximo el pensamiento auténtico. Para el educador brasileño, la educación tradicional, la educación bancaria de los opresores, no permite la conciencia de la realidad y la liberación de los educandos. Esta educación sirve a la clase dominante y deja a los oprimidos en la oscuridad. Ante ello, propuso una nueva educación que debe dar más importancia a los educandos en el proceso enseñanza-aprendizaje y donde los educandos se conviertan en educandos educadores y los educadores se conviertan a su vez en educadores educandos. Esto es una nueva dinámica educativa, pues los educadores no son mensajeros de los opresores y son los que educan con una educación problematizadora, con actos permanentes de descubrimiento de la realidad. La pedagogía problematizadora de Freire se empeña en la desmitificación a través del diálogo para descubrir y comprender la realidad. El diálogo en la educación permite compartir las ideas de unos con otros y lleva a la socialización, contrario a la individualización en el aprendizaje, muy propia de la educación tradicional o educación bancaria, que es individualista. Con el diálogo se llega a la comprensión del mundo y de su realidad, pero este diálogo debe presentar un profundo amor al mundo y a los hombres. Es pues la misma revolución en un acto de amor. El diálogo hace necesaria la investigación científica y pedagógica con la cual se llega a la creatividad y a las transformaciones, que no es el derecho de una clase, sino de todos los hombres. El diálogo y la investigación son de trascendencia para la educación liberadora, que también da importancia a la conciencia histórica, como un camino fundamental para el conocimiento de la auténtica realidad. El educador Paulo Freire recalca que el verdadero diálogo se hace con amor al mundo y a los hombres. Así dice en su obra Pedagogía del Oprimido.
Cada vez nos convencemos más de la necesidad de que los verdaderos revolucionarios reconozcan en la revolución un acto de amor, en tanto es un acto creador y humanizador. Para nosotros, la revolución que no se hace sin una teoría de la revolución y por tanto sin conciencia no tiene en esta algo irreconocible con el amor. Por el contrario, la revolución que es hecha por los hombres es hecha en nombre de su humanización. En el diálogo es importante que los líderes revolucionarios tengan amor, fe y confianza en el pueblo. Los maestros y líderes revolucionarios no pueden estar distantes de las masas oprimidas, sino mantener un diálogo permanente sobre su acción. Así expresa, ninguna pedagogía realmente liberadora puede mantenerse distante de los oprimidos, señala Freire, que para trabajar con las masas es indispensable partir de estas y no de los propios deseos del líder. Así expresa, nuestro papel no es hablar al pueblo sobre nuestra visión del mundo e intentar imponerla a él, sino dialogar con él sobre su visión y la nuestra. Este diálogo con el pueblo no debe ser con lenguaje demasiado intelectual, sino muy popular para que llegue verdaderamente a las masas populares. Un lenguaje muy académico crea una barrera lingüística entre el líder y el pueblo. Por ello, el lenguaje debe ser muy sencillo y muy apropiado para hablar con el pueblo. No se puede permitir que el líder popular en la pedagogía de la liberación transmita e imponga sus ideas a las masas populares para que éstas sigan sus ideas y derroteros, como en la educación bancaria o tradicional. Se debe llegar al verdadero diálogo con amor, con penetración y con la ayuda de las masas populares para la solución de los problemas. Para Paulo Freire, la pedagogía liberadora sirve a la liberación, contrastándola con la pedagogía bancaria o tradicional que sirve a la opresión. Según sus ideas, los hombres son del quehacer con dinámica en la actividad y no con una posición estática e inmóvil. Ese quehacer dinámico no es propio de la educación tradicional o bancaria, que es estática, sino con la educación liberadora, cuyo dinamismo puede llevar a los pueblos a una revolución social con la participación de los oprimidos que conforman las masas populares. La educación liberadora y el método Freire de la alfabetización. En la segunda mitad del siglo XX se generalizó la educación liberadora para la formación de las masas populares en el mundo. La educación libera a los hombres de la dependencia y busca concientizar a las masas para que conozcan su realidad y busquen los cambios necesarios para su progreso. Se dio importancia al humanismo educativo y se luchó por defender los valores dignos del hombre. Se consideró, se consideró necesario evitar la servidumbre de los oprimidos y la dominación de los opresores. Asimismo, se buscó potenciar las fuerzas dinámicas de creatividad y progreso de los educandos, creando conciencia en ellos sobre la realidad de su situación social y económica. Se consideró indispensable luchar decididamente por eliminar la ignorancia y el analfabetismo a través de programas intensos de alfabetización para las grandes masas. El educador brasileño Paulo Freire buscó con su nuevo método de aprendizaje despertar el interés en la integración del hombre y la cultura a base de sus propias experiencias personales. Se preocupó porque todos los seres humanos cultiven el espíritu crítico, responsable y de participación que lleve a la constante transformación social. De acuerdo con sus ideas educativas y sociales, en el desenvolvimiento histórico de las sociedades se ha podido comprobar que la humanidad se divide en opresores y oprimidos, lo cual señala que siempre ha existido una deshumanización, tanto de los oprimidos como de los opresores. Los oprimidos lograrán su liberación solamente cuando adquieran conciencia de su problema y sientan en carne propia los efectos más negativos de la opresión. La liberación solamente se realiza con la praxis liberación o acción reflexiva de los oprimidos sobre las estructuras opresoras para transformarlas. Por todo ello, es necesario la concientización de los oprimidos sobre su situación y realidad para luchar por la liberación y la transformación de la realidad. Esto señala que para Freire y sus seguidores, la educación debe entenderse como un deber primordial de concientizar para liberar. La pedagogía de la liberación tiene una función política en la sociedad, pues parte de la situación real de los pueblos del tercer mundo, en donde la mayoría de las gentes son paupérrimas
y analfabetas, y no tienen acceso a lo más elemental para poder subsistir. Las masas populares sufren muchas privaciones, mientras los grupos minoritarios o élites plutócratas tienen todas las riquezas y comodidades. De ahí la lucha entre los oprimidos, que son las clases sociales más bajas, y los opresores, que son las minorías dominantes. Por ello, según Paulo Freire, es necesario concientizar a los analfabetos y a todas las gentes sin recursos económicos para que a través de la alfabetización en la educación masiva se lleve al conocimiento de la realidad social. En esta concepción de la vida social, la educación se concibe como práctica de la libertad. En esta situación, la labor de los maestros debe ser tratar de liberar al hombre de las alienaciones y asimilaciones de la conciencia dominadora u opresora. Los maestros deben crear conciencia de la liberación a través del conocimiento y la praxis. El maestro debe educar a las masas sin condicionamientos socioeconómicos exigidos por los opresores y dominantes. El educador debe actuar de modo que la transmisión del saber debe ser un auténtico trabajo humano a través de la alfabetización. Las masas populares deben llegar al dominio del lenguaje con una aproximación crítica a la realidad. El primer paso para la concientización o acción-reflexión sobre la realidad debe ser la alfabetización. No debe ser una alfabetización de conocimientos solamente, de saber leer y escribir, sino como un medio eficaz para llegar a la concientización y al conocimiento de la realidad social y económica. Siempre debe existir un constante diálogo educativo eficaz y crítico que llegue a pensar en la realidad y en hacer los esfuerzos para su transformación. A través de la alfabetización se crea conciencia y se busca la liberación y la transformación de la realidad, contrario a la idea de la educación para la dominación y la domesticación. El pedagogo Paulo Freire señala que es importante la educación para la liberación. Precisamente, la alfabetización debe realizar la liberación con la fuerza espiritual educativa de la concientización. Según para Paulo Freire, la educación debe considerar al hombre como sujeto y no como un objeto. El hombre llega a ser sujeto cuando reflexiona sobre sí mismo, se identifica y tiene conciencia sobre su situación social y económica. El sujeto interviene para cambiar la sociedad y llega a ser un creador de cultura. El hombre como objeto es dependiente de otro y busca siempre ser domesticado. No tiene conciencia de su realidad, no crea cultura y no participa activamente en la transformación de su realidad social y económica. El educador brasileño propone el método Freire, que está basado en la educación popular para las grandes masas analfabetas que necesitan su superación cultural a través de la alfabetización. Pero esta no debe ser solamente para aprender a leer y a escribir, para conocer las letras, las palabras y las frases en forma estática, como lo plantea la educación tradicional o educación bancaria, sino buscando a través del diálogo la creación de una conciencia sobre la situación real que se vive en la sociedad y la filosofía profunda de una educación popular en la libertad para escuchar por la justicia social. El hombre debe tener conciencia de su realidad y debe luchar por la libertad para alcanzar la justicia social. La alfabetización, a través de la enseñanza del saber leer y escribir sin tener conciencia de la realidad y de la necesidad de superarla con la lucha por la justicia social, es propia de la sociedad tradicional que defiende las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales en una visión estática en donde no se producen grandes cambios. Por el contrario, el método Freire promulga una metodología de educación activa y dinámica sobre un eje real de la liberación del hombre, que en esencia es una humanización dinámica a través de la alfabetización. Inicialmente, en la alfabetización se debe recoger el vocabulario de las palabras que más se hablan en el mundo circundante, las palabras que reflejan los problemas de la sociedad en donde se vive. Estas palabras generadoras o claves que dan otras palabras con otros problemas se buscan a través de encuestas y entrevistas con diversas personas que tengan conciencia sobre los problemas que vive la sociedad que se alfabetiza. Se eligen las palabras generadoras que propician la formación de otras palabras que reflejen la situación de las gentes en la región determinada. Se elaboran guías y ayudas audiovisuales que servirán a los coordinadores para realizar los diálogos con las gentes
de la alfabetización. Una vez que se tienen las palabras generadoras o claves, estas se someten al proceso de reflexión en búsqueda de una mayor objetividad. Se aplica la semántica entre la palabra y el objeto, y se van señalando las familias fonéticas y las nuevas palabras que reflejan los problemas y la situación real que vive la sociedad en su entorno. Con este método, las personas cambian su manera de ver el mundo, se sienten partícipes de él y artífices de su propia vida. Con el método Paulo Freire se busca transformar la sociedad y también se busca un camino de la alfabetización en un mundo de pobreza e injusticia que necesita la socialización para transformar dicha sociedad. Con este método se plantea la teoría de la acción liberadora desde una matriz dialógica tendiente a conseguir la humanización de los hombres. Se busca que la gente alcance la conciencia de su realidad a través del diálogo y la socialización con la ayuda de unos y otros, para alcanzar la conciencia sobre la realidad que se vive y su camino de lucha para llegar a la justicia social. Debe ser una alfabetización a través de un proceso de concientización. El método Freire sigue los fundamentos de la educación activa, el diálogo, la crítica y la búsqueda permanente de creación de una conciencia sobre la realidad. Cuando se alfabetiza, no se trata de enseñar palabras aisladas, sino llegar al aprendizaje a través del diálogo y siempre buscando la concientización sobre la realidad, transmitir y tener conciencia crítica sobre el significado de las palabras, que deben ser las que reflejan su propio mundo. Un ejemplo lo trae Freire sobre la enseñanza de la votación política, cuando se hace la votación política en el Brasil. En esa votación, el pueblo va a resolver sus problemas votando conscientemente. Lo más importante en la educación de las masas es crear conciencia de su realidad a través de la alfabetización, crear conciencia en los oprimidos sobre la necesidad de realizar la liberación, pues ellos son los que sienten los efectos más negativos de la opresión. Su pensamiento pedagógico se extendió a nivel mundial, considerándose como uno de los grandes educadores de la segunda mitad del siglo XX. Su mayor aporte fue el método Freire de la pedagogía liberadora, una corriente educativa de liberación político-social con la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria y convencida sobre la necesidad de crear una conciencia colectiva en las masas populares sobre su realidad y la necesidad de la liberación y la justicia social a través de la educación. Ahora seguiré yo hablando del tercer punto, que lleva por nombre importancia y vigencia de su pensamiento. Existe una contraposición referente a la pregunta de si en la actualidad sigue teniendo vigencia el pensamiento de Paulo Freire. Por un lado están los fieles seguidores de sus ideas que apoyan la moción de que su pensamiento se mantiene aún vivo. Y por el otro lado están los que lo conocieron en los años 60 y 70, que consideran que su pensamiento se ha vuelto obsoleto en la sociedad actual. Nosotros consideramos que la obra y el pensamiento de Freire se mantiene viva en la actualidad y por ende tomaremos como referencia los puntos de vista de autores y autoras que tuvieron la oportunidad de compartir trabajo, experiencias y entrevistas con el propio Freire. Pensamos que aquellas personas que estuvieron a su lado compartiendo diversas actividades nos pueden aportar un punto de vista más cercano al tiempo que realista del educador brasileño, ya que Freire resaltaba muy a menudo que las principales fuentes de inspiración para su pedagogía fueron todas las situaciones existenciales y vitales que le tocó vivir, en definitiva, lo que fue su vida, sus amigos y sus conversaciones. Para eso utilizaremos un primer autor que lleva por nombre Núñez, el cual nos dirá que muchos tienden a reducir la figura de Freire con su obra escrita en Chile a finales de los años 60, y a esto nos referimos con la obra de Pedagogía del Oprimido. Es decir, que solo se le conoce a Freire los fundamentos y teorías que manejaba en esta obra y se ignora toda la diversidad de su pensamiento. Se desconoce, por tanto, que Freire siguió viviendo, trabajando y escribiendo, y que incluso algunos de sus libros y materiales han sido publicados después de su muerte, gracias a su viuda Ana María Araújo. Un ejemplo de esto es La Pedagogía de la Tolerancia, que fue publicado por Ana María Araújo
en el cual reúne diferentes escritos del autor brasileño, como lo fueron entrevistas, testimonios, cartas, fragmentos de textos originales que aún no habían sido publicados, y ella brinda así una continuidad a su obra. Por estos motivos consideramos que de ninguna manera se puede reducir a Freire a un único libro, pero también podemos afirmar que dicha obra, La pedagogía del oprimido, sigue estando vigente hoy en día, más que nunca. Por tanto, y como a Freire le gustaría, debemos leer, interpretar y reinterpretar su obra pedagógica, y hacerlo de una manera dinámica, con el objetivo de entender y estudiar las posibilidades de la adaptación o aplicación en nuestros días. Otro autor que resalto que debemos tocar es Gadotti, que va en la misma línea, ya que manifiesta que ciertamente hay personas a quienes les gustaría dejar atrás la historia de las ideologías pedagógicas de Freire, y a otras incluso les gustaría olvidarlo por completo, sobre todo porque Freire tenía muchas ideas revolucionarias y políticas. Sin embargo, también nos recuerda que su pensamiento está hoy en día más vigente que nunca, pero no solo porque sigue habiendo en la actualidad opresión en el mundo, sino porque hoy en día las escuelas también se enfrentan a nuevos y grandes desafíos. Su pedagogía continúa siendo válida no solo porque aún hay opresión en el mundo, sino porque responde a necesidades fundamentales de la educación actual. La escuela y los sistemas educativos hoy en día se encuentran frente a nuevos y grandes desafíos ante la generalización de la información en la sociedad, llamada por muchos sociedad del conocimiento o sociedad del aprendizaje. Gadotti nos va a recordar a un Freire que estaba escribiendo su último libro, Ética del género humano, apuntando hacia ese sueño posible de una humanidad más unida en torno a un objetivo en común de justicia, paz y prosperidad para todos. Ese es el sueño, se trata de hacer que sea viable históricamente. El poder de la obra de Paulo Freire no es tanto en su teoría del conocimiento, sino en el hecho de haber insistido en la idea de que es posible, urgente y necesario cambiar el orden de las cosas. Por último, queremos recordar, como nos muestra Gadotti, que la pedagogía del oprimido nació en las luchas utópicas de los años 60 y sus aportaciones continúan siendo de la actualidad. Por ello, este libro de Paulo Freire sigue siendo tan actual y lo seguirá siendo en la medida que haya oprimidos. Lo que plantea el libro aún no ha sucedido. No se puede dar por superada una pedagogía del oprimido mientras existan oprimidos. No se puede superar la lucha de clases mientras existan privilegios de clase. Debemos entonces repensar su obra, no para venerarla como se veneraría un tótem o un santo, ni para seguirlo como a un gurú, sino para leerlo como a uno de los más grandes educadores críticos del siglo XX. Honrar a un autor es sobre todo estudiarlo y revisarlo de una manera crítica, retomar sus temas, sus problemas, sus cuestionamientos. Paulo retomaba con frecuencia los mismos temas. Hay algo que permanece constante en su pensamiento: su preocupación ética, su compromiso con los condenados de la tierra, con los excluidos. Su punto de vista siempre fue el mismo. La diferencia es el énfasis en ciertas problemáticas que esta así se va diversificando y evolucionando. Ahora hablemos de una tercera autora que lleva por nombre Rosa María Torres. Ella expondrá que existe la percepción generalizada de Freire como alguien vinculado a la educación de adultos, es decir, como alguien que creó un método de alfabetización de adultos, conocido indistintamente como método Paulo Freire, método psicosocial o método reflexivo crítico, el cual enseña a leer y escribir en poco tiempo. No es solamente un libro o manual, sino que es la realidad. Sin embargo, Torres también señala que Freire rechazó muchas de esas percepciones y las denunció como falsas lecturas de su pensamiento. Según Torres, Freire nunca reivindicó haber creado un método para enseñar a leer y escribir o un método educativo, ni mucho menos haber elaborado una pedagogía o una teoría de la enseñanza y el aprendizaje.
Por otra parte, reiteradamente insistió en que su análisis y su crítica a la educación bancaria no se referían únicamente al ámbito de la educación de adultos, sino a la educación en su conjunto, de manera general y más allá de eso, a la sociedad a la cual dicha educación bancaria sirve de soporte. La alfabetización de adultos solo fue un punto de entrada y de intervención que le permitió mirar críticamente la totalidad del fenómeno educativo. Para Torres, poco importa si unos entendieron mejor a Freire que otros, si hubo quienes comprendieron realmente su pensamiento o no. Quizás la contribución mayor de Paulo Freire está en haber logrado comunicarse y conectarse con mucha gente, ayudarles a saber que existe algo llamado educación y algo llamado pobreza, marginación, opresión y que existe una relación entre ellas. En un mundo en el que se agiganta tanto la riqueza como la pobreza, en el que el individualismo arrasa con el sentido común y la más básica solidaridad, en el que se proclama ya no solo el fin de las ideologías, sino incluso el fin del trabajo. Freire siguió hablando hasta último momento de esperanzas de liberación y de utopía, vocablos que muchos han archivado ya como pasados de moda. Esto es, en definitiva, lo que cruza su vida y confiere grandeza a su obra, su mensaje de esperanza, de lucha, de perseverancia, de no resignación, de no claudicación. En vida y en muerte, Freire nos ha dejado un legado que es mucho mayor, más vigente y duradero que cualquier teoría educativa y que cualquier método de alfabetización. En el artículo publicado por Cuadernos de Pedagogía con motivo de un homenaje en el año de su fallecimiento, también se presenta la idea de que no es cierto que el interés del pensamiento pedagógico político de Freire quede circunscrito al ámbito de la educación de las personas adultas. Y además se señala que mientras quede un resquicio para la utopía, su obra seguirá vigente. Mucho se ha hablado y probablemente mucho más se hablará en los próximos años de la vigencia y la actualidad de Freire. Si nos ceñimos a la aplicación mecánica y dogmática de sus propuestas metodológicas, algo que el propio Freire combatía, su influencia puede mermar extraordinariamente. Pero una lectura abierta y dialéctica de sus escritos y un mejor conocimiento y comprensión de su trayectoria humana y profesional, de sus razones y sentimientos, nos convencerá de que Paulo Freire ha entrado ya por la puerta grande del mundo de los clásicos de la pedagogía. Y los clásicos nunca mueren, menos aún si nos queda algún resquicio para la utopía. Para otros autores, como lo fue Flecha, una de las cuestiones más interesantes es la crítica que Freire le hizo al neoliberalismo. El problema de los conservadores no solo se manifestaba en que consideraban a la sociedad sin posibilidades de cambio, sino que el problema más grande lo presentaba la falta de ilusión por la vida. Así pues, Freire renegaba de expresiones conservadoras y neoliberales que consideraba fatalistas e inmovilizantes, tales como las cosas son así porque no pueden ser de otra forma. Consideraban que eran expresiones profundamente faltas de esperanza y negociaciones, en cuanto que no permitían a las personas soñar con la construcción de un mundo mejor para todos los seres humanos. Se oponía entonces radicalmente al neoliberalismo, al reproduccionismo y al postmodernismo, no solo porque estos negaban la transformación solidaria de la realidad social, sino que también porque dibujaban un mundo donde no cabían los mejores sentimientos humanos. Ahora hablemos un poco de dos reflexiones importantes que caben tocar. La primera de ellas es la reflexión de Santos Gómez, quien ha abordado con brillantez la compleja tarea de indagar acerca de las ideas filosóficas que fundamentan el pensamiento de Freire. Nos quedamos en esta reflexión que representa una gran sensatez, la vigencia de su pensamiento. He señalado que la pedagogía del oprimido de Paulo Freire supone una síntesis de importantes corrientes filosóficas del siglo XX, aplicadas al quehacer educativo, pero sobre todo deseo destacar que, si bien es cierto que la pedagogía del oprimido encaja lógicamente con la realidad del tercer mundo y en ella encuentra su eco y razón de ser,
Creo que si el tercer mundo es un producto de primero y ambos mundos se relacionan como dos caras de una misma moneda, Freire tiene pleno sentido universal. El pedagogo brasileño nos enseña que en el hecho de tomar en cuenta al otro nos va la propia vida. Sin duda, la utopía de los seres humanos colaborando, conversando y sobre todo escuchándose está llena de sentido y vigencia. La segunda reflexión que leeré es la reflexión de Flecha, la cual nos recuerda la importancia que tiene no tomar distancia del educador brasileño. Cuando nos hacemos realistas vamos perdiendo nuestras ilusiones y comenzamos a parecernos a los profesionales corporativos. Tomamos distancia de Freire o tratamos de encerrarle en el pasado para que no nos recuerde que hemos perdido nuestros mejores sentimientos. Cuando volvemos a confiar en las personas y su capacidad de mejorar nuestras relaciones sociales y personales, entonces nos volvemos a acordar de una persona y una obra que nunca deberíamos dejar de lado. Entonces pensemos en la vigencia que tiene el pensamiento de Freire en diversos autores aún en la actualidad. Esto quiere decir que este pensamiento perdurará durante mucho tiempo, tal vez hasta que nos creamos capaces de poder cambiar el rumbo de este mundo. Eso es quizás el paso más complicado o difícil de dar, cambiar el rumbo de la sociedad. Obras de Paulo Freire. La primera obra de Paulo Freire se llama La educación como práctica de la libertad. Esta obra se publica en el año de 1965. En ella, Paulo Freire nos hace una pregunta: ¿qué significa educar? Esta pregunta tiene como objetivo llevar a cabo una crítica de las formas tradicionales de educación en el contexto de las transformaciones que se estaban dando en Latinoamérica en la mitad del siglo XX. Expone que la educación verdadera reside en la praxis y la reflexión, y que la única manera de transformarla no es mediante la adaptación, sino a través de la ruptura y el cambio total. Este libro se convirtió en uno de los principales motores de la revolución educativa en su país, Brasil. Segunda obra. Que a menudo envuelve este término. Es a través de este modo de formar cómo podemos los dos que conseguimos crear vínculos con los alumnos y abrirnos las puertas a otros mundos posibles. Tercera obra, Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa, de 1996. Freire sostiene que la tarea de enseñar no debe reducirse a la transmisión de contenidos o destrezas. Para él, formar es mucho más que adiestrar al alumnado. La labor docente debe ir un paso más allá, con el objetivo de comprometer a los docentes y a los alumnos con su entorno social y cultural, y no ser un simple espectador imparcial del mundo. Cuarta obra, Pedagogía de los sueños imposibles, del año 2001. Esta obra es una recopilación de las cartas, ensayos y publicaciones más relevantes de Paulo Freire. En ella se hacen dos preguntas: ¿qué significa enseñar hoy? ¿Y qué puede hacer la escuela para formar seres democráticos? Estos son algunos de los interrogantes que Freire se cuestiona. Reivindica los sueños como motor de las transformaciones para reflejar una escuela como espacio de aprendizaje que debe asumir una tarea de actor político, evitando reproducir el orden social para condenar a la repetición tanto a los docentes como a los alumnos. Se defiende la capacidad del diálogo para construir un pensamiento plural y se propone estrategias para no relegar la lectura a una práctica netamente burocrática. Por último, tenemos la obra Por una pedagogía de la pregunta, del año 1985. En este libro, Paulo Freire, en un diálogo con el educador chileno Antonio Faúndez,
conserva sobre la importancia de las preguntas y cómo éstas requieren de un aprendizaje artesanal, de ensayo y error, un trabajo compartido entre maestros y estudiantes, con sabiduría de viejos maestros. Freire y Faundes revisan sus propios métodos de alfabetización y reflexionan sobre el papel de la cultura popular y sobre su rol como docentes, con el propósito de evitar la castración de la curiosidad y recuperar el hábito de admirarse y de vivir la pregunta como el verdadero sostén de la enseñanza. Ahora estaremos hablando en quinto lugar de las citas destacadas. En un primer momento de la obra de Pedagogía del Oprimido, en la cual tomamos 3 citas. La primera es: cuanto más se les imponga pasividad, tanto más ingenuamente tenderán a adaptarse al mundo en lugar de transformar. En esta cita se recalca la perspectiva revolucionaria y transformadora que tenía Freire respecto a la educación. Nos dirá que si educamos a individuos sumisos, pasivos, no tendremos a personas que generen verdaderas transformaciones en el mundo, sino que estas personas preferirán adaptarse y amoldarse a la realidad en que viven sin cuestionarla. En segundo lugar, tomamos la siguiente cita: el educador ya no es solo el que educa, sino aquel que en tanto que educa es educado a través del diálogo con el educando, quien al ser educado también educa. Aquí en esta cita se hará énfasis en que la educación se debe enfocar en un diálogo de saberes, es decir, que no solo el estudiante debe aprender del maestro, sino que el educador debe estar abierto y dispuesto a aprender del educando. Por último, de este libro o de esta obra tomamos la cita de: no hay diálogo si no hay un profundo amor al mundo y a los hombres. Siguiendo con ese enfoque del diálogo en la educación, tenemos que entender que debe existir una disposición real hacia el aprendizaje y el entendimiento del hombre. Es necesario tener las ganas de dialogar y generar nuevos conocimientos sin una actitud de superioridad frente al otro, y para eso se necesita amar al hombre y amar al mundo. Ahora, por último, estaré hablando de las citas destacadas de la obra La educación como práctica de la libertad. Para eso tomamos 2 citas. La primera de ellas: se necesita una educación para la decisión, para la responsabilidad social y política. Y la segunda es: cuanto más crítico un grupo humano, tanto más democrático y permeable es. En estas 2 citas, Freire recalca mucho la necesidad de educar con un pensamiento propio, individuos que sean capaces de elegir la mejor decisión basada en sus ideales. Sabemos que Freire se interesó bastante por aquellos individuos menos privilegiados, y esto se debe a que él fue un niño que pasó trabajo en su infancia, valga la redundancia, y un ejemplo puntual fue cuando hizo la alfabetización a millones de brasileros con el fin de permitirles y brindarles un pensamiento autónomo, ya que en aquel momento se les negó a los analfabetas la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Reflexiones sobre su obra. Como primera reflexión tenemos que a lo largo de toda su obra y sobre todo a lo largo de su experiencia vital, Freire ha demostrado una preocupación por los otros. Acertó a colocar al oprimido, al excluido, en el escenario de la historia y destacó la importancia que tiene el saber cotidiano de un grupo social, al tiempo que hizo ver que la exclusión es una forma de opresión. Segunda reflexión. Para Freire es fundamental el papel que desempeñan los docentes, y en numerosas ocasiones hace referencia a las virtudes inherentes a la práctica docente, destacando, entre otras, la tolerancia, la ética universal y la coherencia, etc. Tercera reflexión. Según Freire, el diálogo es una exigencia existencial y lo entiende como principal método de conocimiento para trabajar en las escuelas. Considera el diálogo entre culturas como una acción encaminada al crecimiento y al entendimiento entre las mismas, y señala que ha de ser practicado con respeto y humildad. Cuarta reflexión. Para Freire, nos encontramos ante el reto de construir la multiculturalidad, entendida como fenómeno que implica la convivencia entre culturas. Sin embargo, tal convivencia no es algo que se produzca de forma natural ni espontánea, sino que es un proceso histórico que exige, entre otras cosas,
voluntad política y una ética fundada en el respeto a las diferencias. Quinta reflexión. Freire hace una dura crítica al neoliberalismo, porque consigue naturalizar la desigualdad y a su ideología inmovilizante, en cuanto que manifiesta que no hay nada que podamos hacer para cambiar las cosas. Por este motivo, una constante en su obra es llamar nuestra atención para recordarnos que la desigualdad no es natural. Es necesario agudizar nuestra capacidad crítica para sorprendernos y preguntarnos el porqué de las cosas. Sexta reflexión. Freire también critica con dureza la educación bancaria, a la que considera una forma de opresión. Como alternativa, propone una educación problematizadora, que entiende educadores y educandos como sujetos activos en el proceso de construcción de conocimiento y donde el diálogo es un método de conocimiento orientado a satisfacer la curiosidad profunda. Esta es, sin duda, una de sus grandes preocupaciones y por tanto tema recurrente. Séptima y última reflexión. Según Freire, uno de los principales objetivos de la educación es conseguir transformar el mundo que nos rodea en un mundo más justo y amable para todos. El proceso educativo necesariamente conlleva generar las posibilidades de cambio y a partir del hecho de que, aunque el cambio es difícil, merece la pena abordarlo. Estaremos aquí, pues, ante una sana utopía.